participar de esta jornada, que es la primera vez que se organiza en Berizo hacer escuelas, ¿no? Así que bueno, estamos debutando en esta actividad. Mi nombre es Ornella D'Angelo, ellas son profesoras, sí, licenciada Natalia Presta, licenciada y profe, y ingeniera agrónoma Julieta Colar. Ellas participan o forman parte de ¿qué es una asociación civil, ¿no? Una organización, un colectivo de personas agrupadas en torno a esta cuestión de la problemática ambiental, ¿sí? Entonces, como este tema de problemática ambiental forma parte es uno de los temas del Parlamento Juvenil del Mercosur, nos pareció importante que de ellas que vienen trabajando en la temática de medio ambiente, con todo lo que tiene que ver con la problemática a nivel regional de Berizo, La Plata, Ensenada, y ya nos contarán qué otro ámbito territorial, que puedan escuchar las problemáticas, ¿sí? Por supuesto que ellas ya les van a explicar puntualmente esas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan el próximo encuentro en las escuelas, ¿sí? Que ya les van a decir sus profesores y profesoras que participan o que estamos participando en la organización, cuál es el día. La idea es que tengan información de calidad para poder trabajar y proponer soluciones, ¿sí? O intentos de soluciones. El Parlamento, el objetivo principal que tiene es que ustedes participen, ¿sí? Participen, den su opinión, fundamenten sus opiniones, y tiene como objetivo fundamental que ustedes realicen propuestas para mejorar la escuela que tenemos, la ciudad que tenemos, las condiciones de ciudadanos en las cuales habitamos, ¿sí? Vivimos. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud puntual, pero básicamente es, bueno, por un lado darle las bienvenidas a las profes y licenciadas e ingenieras que tenemos acá. ¿Alguna profe más? Sí, está Cristina López, que ahora está dando clases, que también forma parte de Bachú. Parate, Cris, así te ven. Ella también es Bachú. Cristina López. Cristina López. Bueno, gracias a Cristina también. Así que bueno, escuchar, y cualquier cuestión, cualquier duda que tengan, aprovechen a preguntarles, que son, personas muy involucradas con la problemática ambiental, muy informadas, y siempre es importante que la información que tengamos sea de calidad y tenga una buena fuente, ¿sí? No dejarnos guiar por lo que escuchamos o por lo que nos dicen, a veces sin mucha información o sin la información certera y correcta. Así que bueno, le damos la bienvenida y las gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre, como decía Meta, es Julieta Colar. Yo fui alumna de esta escuela hace un par de años, así que es muy lindo volver. Bueno, un poco lo que venimos a traer acá con Natalia es a hablarles un poco de conflictos socioambientales de la región, específicamente de la ciudad de Berizo, también de Ensenada y también de La Plata. Y como punto de partida, cuando una persona escucha conflicto socioambiental, lo primero que se nos ocurre preguntarnos es ¿qué es un conflicto socioambiental que involucra? Se puede decir que el conflicto es una situación colectiva. Implica la contraposición de intereses, derechos, perspectivas, racionalidades o lógicas. Y es un hecho social que involucra a las personas. Y surge a partir de discrepancias entre estas personas. Pueden ser individuos, entre clases sociales, entre distintas etnias, en torno a la percepción y la concepción de la realidad. Formas de ver la realidad de manera distinta. Es producto de una concepción del mundo, de la naturaleza y de los humanos, y de cómo los seres humanos nos involucramos y nos relacionamos con esa naturaleza. Los conflictos socioambientales surgen por tener distintas visiones, formas de uso y apropiación de los bienes naturales comunes que entran en contradicción. Y siempre se suelen dar relaciones asimétricas de poder entre los actores que están involucrados, entre sea la ciudadanía, entre instituciones del Estado, entre empresas privadas, etc. Y además tiene una construcción histórica de estos actores en el territorio. Siempre influyen cómo la persona, la empresa, la institución del Estado se va construyendo históricamente con el paso de los años y cómo se relaciona con ese territorio. Bueno,
Ahora me presento yo, soy Natalia Pena, Orne les mencionó, bueno, soy docente de esta escuela y de técnica y bueno, además soy psicóloga. Bueno, ¿dónde estamos y quiénes somos? Para que nos ubiquemos un poco en el mapa, Berisso tiene una población de 100.930 habitantes con una superficie de 135 kilómetros cuadrados. Esto es los resultados del censo de 2022. Y Ensenada tiene una población de 64.406 habitantes en una superficie de 101 kilómetros cuadrados. Es una población es una superficie densamente poblada. Tiene una zona ribereña bordeada por el Río de la Plata, el Monte Ribereño, el delta más austral de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata está formada por el río Uruguay, el Paraná y termina en el Río de la Plata. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si bien para el análisis nosotros hacemos la división Berisso, Ensenada y demás, para las cuencas, para el aire, para la contaminación del suelo no hay límites políticos, ¿sí? Los límites políticos los ponemos por una cuestión de ordenamiento, pero lo que se tira en el río Uruguay o en el Paraná va a venir al Río de la Plata, ¿sí? Son ciudades insertas dentro de uno de los 3 polos petroquímicos más grandes del país. El primero es el de Bahía Blanca, el segundo es Campana y el tercero somos nosotros. Otra cosita que no les dijimos, si quieren vayan anotando las preguntas que tengan y después al final vamos intercambiando, si les parece. Bueno, y uno de los grandes conflictos socioambientales que tenemos en Berisso, en Ensenada y también en La Plata tiene que ver justamente con el polo petroquímico, que como decíamos es el tercer polo petroquímico más grande del país. Tanto Berisso como Ensenada están dentro del polo petroquímico, forman parte y están bien adentro del polo petroquímico. Este polo petroquímico nace en 1925 con la inauguración de la destilería La Plata de YPF. Posteriormente se fueron instalando distintos tipos de industrias, se pueden dividir en 3 grandes tipos de industrias, lo que es refinería, destilería, lo que es las industrias lubricantes y las unidades de petroquímica. El tema es que también los barrios y la población empezó a sentarse al lado de las industrias del polo para tener una cercanía a la fuente laboral mucho más rápida y mucho más cómoda, con la ausencia de una planificación territorial y un ordenamiento territorial adecuado para cuidar la salud de la población. Entonces esto implica vivir adentro del tercer polo petroquímico más grande del país, implica varios tipos de contaminación. Contaminación visual, contaminación sonora, contaminación del agua, contaminación del aire, e implica afectaciones a nuestra salud, a la salud de nuestros miembros. Esto, por ejemplo, es una imagen satelital de una organización conocida ambientalista de la zona. Lo que es el círculo verde, por ejemplo, es parte de la ciudad de Berisso, el círculo rojo es parte de la ciudad de Ensenada, el círculo amarillo es parte de la destilería, que ahí se nota muy bien cómo estamos dentro de la destilería, y el círculo negro hace referencia a lo que es Puerto La Plata, que también forma parte de todo lo que es el polo petroquímico. Y bueno, en particular ahí hay una empresa que es Oxbow Petro, que todas las empresas que contaminan de distintas maneras, pero bueno, Oxbow Petro lo tenemos bien cerquita, bien adentro del barrio, y estas son algunas de las evidencias de la contaminación de esta empresa. Después, si quieren profundizar en este tema, hay asambleas como Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata, que tienen información, videos y demás como para poder profundizar. Bueno, estas son otras imágenes también de la contaminación del agua con hidrocarburos. También se pueden ver videos en YouTube de esto. ¿Sí? Contaminación visual, sonora, del aire, del agua. Bueno, acá se arma como siempre una discrepancia, una dicotomía entre lo que son las fuentes laborales del polo y, bueno, la vida digna de sus trabajadores y de quienes habitamos en el territorio. ¿Sí? Hay siempre una tensión en ese sentido porque claramente las fuentes laborales son muy importantes,
pero también la cuestión del ambiente y la contaminación nos incluye a todos. Bien, otro de los ejes de análisis que se pueden tomar es la cuestión de los humedales y de los humedales urbanos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que Berisso y Ensenada somos prácticamente humedales, ¿sí? Estamos rodeados de esos ecosistemas. Primero tendríamos que pensar qué es un humedal, ¿sí? Seguramente lo han sentido mencionar, pero no sé si tienen la definición. Tiene que ver con todos los ambientes acuáticos, que sean naturales o artificiales, con agua de manera permanente o alternada. ¿Sí? Hay algunos ambientes que durante una época del año no tienen agua, pero en otro momento, ya sea por agua de deshielo, ya sea se inundan esos territorios y comienzan a tener flora y fauna de humedal. Berisso y Ensenada somos prácticamente humedales. De hecho, antiguamente el mar llegaba hasta la avenida 122. Hay pruebas de eso, hay esqueletos de ballenas que se han encontrado y además, bueno, en las canteras tenemos conchilla, caracoles picados, eso es un signo de que había mar. Bueno, ejemplos de humedales: un arroyo, un canal, la costa del río, una cantera, una laguna, ¿sí? Bañados. Bueno, humedales en Berisso, ¿sí? ¿Qué humedales tenemos en Berisso? En Berisso tenemos varios ejemplos de estos ecosistemas. Uno es el humedal urbano Génova, que es por el cual nos hemos juntado nosotras en defensa de ese humedal urbano. Somos súper afortunados en poder contar con ese ecosistema en la ciudad, ¿sí? Aunque parezca mentira, hay 108 especies de aves en ese humedal, entre migratorias y permanentes. De hecho, figura como sitio de interés para observación de aves en la revista internacional IBIRD, ¿sí? Por la cantidad de especies que tenemos. Después tenemos todo la costa del Río de la Plata, como les decía, las canteras de los Talas, el arroyo del Pescado, la cañada Bellaca, el bañado Maldonado. Tenemos infinidad de humedales en la ciudad, ¿sí? Bueno, acá están mencionados el Pescado, el bañado Maldonado, toda la costa del Río de la Plata, el canal este que está al costado de YPF es un humedal también, y ahí hay mucha flora y fauna, ¿sí? El canal de la 66, bueno, y hay más, no se agota ahí la lista. Bueno, el humedal urbano Génova es considerado por nosotras y otras personas patrimonio natural, social, cultural y ambiental de la ciudad de Berisso. Es un canal artificial, termina a la altura de 129 y 7, paralelo al camino del petróleo que une Berisso con La Plata, atrás de ITEC, todos se ubican ITEC. Ahí comienza el canal Génova y termina en el Río de la Plata, ¿sí? Pasa por toda la avenida Génova, se une con el Saladero, que es el que está acá atrás de la escuela. De ahí confluye con el canal Río Santiago. Esto tiene conexión con el ingreso a Puerto La Plata y después finalmente en el Río de la Plata. Quiere decir que todo lo que se tire en el canal Génova va a ir al Río de la Plata, ¿sí? Residuos sólidos urbanos, residuos cloacales que se vierten en ese canal, terminan en el Río de la Plata, muy cerquita de donde se absorbe el agua para potabilizar. ¿Sí? ¿Son cuántos metros? 15 kilómetros, perdón, no metros. 15 kilómetros, que parece que es bastante, pero en el río, con los vientos y con las mareas y demás, es muy cerca. Bueno, somos una ciudad privilegiada por contar con humedales en nuestro territorio, porque tiene que ver con muchos beneficios ecosistémicos que aportan los humedales. Y importante también que en esta escuela, en el patio, hay un humedal. Entonces eso también es importante porque los alumnos que están en esta escuela, cuando salen al patio, están en un humedal. Lo tienen ahí. El humedal urbano Génova también lo tienen acá, llegan caminando, acá nomás, 2 cuadras.
son cosas que están en el territorio, cercanas, que la vemos todos los días de nuestra vida cuando caminamos. Bueno, el humedal urbano Génova tiene varios problemas, no es solo exclusivo estos problemas de este humedal, se dan en un montón de canales, un montón de arroyos, pero básicamente encontramos la conexión de cloacas y pluviales que desembocan en este canal, en el agua, tiran todos los desechos, o sea, el pis y caca cae en el agua Directamente del canal. al canal Génova. También todo un conflicto con los residuos sólidos urbanos. La gente utiliza este espacio como basurero, como sitio de deposición de los residuos. Y también nos encontramos con unas limpiezas que muchas veces viene practicando la gestión municipal, que se basan no en juntar los residuos sólidos urbanos ni en resolver los problemas de la plaga, sino en cortar permanentemente la vegetación, es decir, extraer todo el tiempo las plantas, la vegetación espontánea, mutilando los árboles del canal, y esto lleva por una consecuencia muerte de animales y abandono de animales del lugar. Cuando yo era chica, por ejemplo, mis papás como salida de fin de semana me llevaban al zoológico a ver animales sufriendo atrás de una jaula, sin saber que en el humedal urbano Génova, a una cuadra y media de mi casa, había todo un mundo de animales para conocer de la zona, locales, nativos, libres de su hábitat, donde yo lo podía ir a observar. Y eso, cuando yo era chica, no se tenía en cuenta, me llevaban al zoológico. Entonces, lo importante de tener estos animales ahí, cumpliendo un montón de funciones en que los podemos disfrutar, los podemos observar, podemos compartir su hábitat de manera armónica y amorosa. Y bueno, no encontramos ningún tipo de planificación ni cuidado con conciencia ambiental en el humedal urbano Génova. Hemos hecho un montón de propuestas, un montón de proyectos y la verdad no hemos tenido éxito alguno con mejorar la situación de este humedal. Todos estos daños afectan a los beneficios o servicios ecosistémicos que los humedales sanos nos pueden brindar. Cuando hablamos de beneficios ecosistémicos, nos referimos a los beneficios que nos aportan a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, los humedales, todos los urbanos y el resto, nos aportan varios beneficios. Entre ellos es la disminución de la temperatura, son masas de agua, entonces lo que hacen es disminuir la temperatura del ambiente, fijan carbono al suelo, purifican el aire, son reservorios de agua, actúan como esponja, por ejemplo, si quieren pueden buscar la imagen satelital del Bañado de Maldonado. Después de la inundación de 2013, el 2 de abril de 2013 en La Plata, y se ve una esponja azul de agua, porque el Bañado de Maldonado nos salvó a nosotros de terminar bajo el agua como la ciudad de La Plata, ¿sí? Nosotros por pendiente estamos más abajo que La Plata y sin embargo todo el exceso de agua de lluvia de esta ciudad estuvo contenida por el Bañado de Maldonado durante los días sucesivos a la inundación. Eso se puede buscar, está la imagen satelital de la NASA. Previenen inundaciones, fijan carbono en el suelo, la vegetación es filtro natural de agua, ¿sí? Los camalotes, las espadañas, eso que el municipio corta, en realidad lo que hace es purificar el agua, que como dijo Julieta, tiene un exceso de desechos cloacales y de residuos sólidos urbanos. Purifican el agua, regulan la temperatura, son espacios para la práctica de actividades recreativas, deportivas, ¿sí? De hecho, yo practico canotaje, Cristina también, con el CEP de Berizo. También se puede hacer fotografía, avistaje de aves, reconocimiento de especies, caminatas. Bueno, hay un montón de actividades que se pueden realizar en esos ecosistemas, algunas actividades productivas también, por supuesto. La vegetación protege las costas de la erosión. Esto se ve muy bien en el canal Génova porque al cortar toda la vegetación de las márgenes, con la subida y bajada del agua se va erosionando el borde del canal y, por ejemplo, si ahora van a recorrerlo, yo estuve ayer,
hay árboles caídos, o sea, las raíces de los árboles se van descubriendo y terminan cayéndose dentro del canal, se está ensanchando el canal debido a la falta de vegetación, que es lo que protege, ¿sí? Son fuentes de biodiversidad y creo que esto es una de las cosas más importantes porque, bueno, son hábitats de especies. Las especies, los animales, los lagartogueros, los coipos, las aves, las tortugas se alimentan, se protegen, anidan en esos ecosistemas siempre y cuando tengan alimento, tengan vegetación donde anidar, donde protegerse de los perros, de algunos chicos todavía que andan con gomeras por ahí. Bueno, y para sumar a lo que decía Nati de Bañado Maldonado, por ejemplo, si ese Bañado Maldonado que nos salvó a los habitantes de Berisso de la inundación, en La Plata murieron más de 89 personas ahogadas producto de la inundación. O sea, no es una pavada la situación. Entonces, si rellenamos los humedales, si rellenamos los bañados, si construimos encima, esas esponjas de agua no funcionan más y terminamos perjudicando a las personas. En el caso más drástico, muriendo ahogada, como pasó en La Plata. Otra, ahora cambiamos un poquito, pero no tanto, tiene que ver con el arbolado urbano. El arbolado urbano público de Berisso. El árbol que en cada vereda debería haber un árbol en cada vereda, ¿no? En frente de las casas, en las veredas. Berisso es una ciudad que no ha sido planificada y consecuentemente su arbolado urbano tampoco, y aún hoy, en 2024, sabiendo que existe una crisis climática antrópica tremenda, que atravesamos olas de calor, olas de frío, como pasamos hace una semana, 10 días atrás, que fueron días y días de temperaturas bajo cero. Sabiendo todo eso, sin embargo, hay políticas públicas que no se están aplicando en la ciudad de manera fuerte y responsable. Una de ellas tiene que ver con el arbolado urbano. Si recorremos Berisso podemos observar que no hay muchos árboles añosos, sanos. Nos encontramos en general con imágenes como esta. Esto no es un árbol. Esto dejó de ser un árbol, esto es un poste, esto es un tronco, esto es un intento de ser vivo que está tratando de sobrevivir a un ataque que le han hecho. El arbolado presente se encuentra en mal estado fitosanitario debido a mutilaciones. Esto no es poda, esto se llama mutilación. Mutilaciones sucesivas a las que es sometido. El estado fitosanitario es el estado del árbol en toda su constitución, sus raíces, sus ramas, su tronco, el estado de salud. Claro, el estado de salud, si tiene peces, si tiene enfermedades. Eso se le tiene que hacer un diagnóstico a cada ejemplar, es como una persona. Es un ser vivo, el árbol es un ser vivo, por ende se enferma también, entonces puede tener plagas, y cuando se le hacen estos cortes así, lo que ocurre es que se mete la humedad en el tronco y después el resultado es lo que vemos siempre, esos árboles con agujeros en los troncos. Esos agujeros que tiene ese árbol en el tronco fue una poda mal hecha que el árbol no llegó a cicatrizar y se enfermó. ¿Sí? Los que saben, ¿sí? Sugieren que se deben podar ramas de no más de 30 centímetros de diámetro, porque si no el árbol no llega a cicatrizar, entonces sí o sí va a terminar con una herida. Exacto, muchas veces hay muchos mitos que se repiten, como por ejemplo que podar un árbol es como cortar el pelo, y en realidad no. Porque cortar un árbol está sacando un pedazo de tejido, es como cortar un pedazo de estómago en una persona, no es cortar el pelo, le está haciendo un daño muy, muy grande. Bueno, tenemos algunas ordenanzas, tenemos leyes que protegen el arbolado público, pero que lamentablemente no se cumplen ni en esta ciudad ni en otras ciudades del país y pueblos. La problemática es prácticamente la misma. Sí, acá en Ensenada, en La Plata, hay varios grupos y asambleas de vecinos que están justamente peleando por la cuestión del arbolado público, que ahora se llaman bosques urbanos, ¿sí? Pero es eso, es el arbolado. Que las personas piensan que porque ellos lo plantaron es de su propiedad, pero en realidad es un bien común, ¿sí? Los árboles de la vereda son bienes comunes, ¿sí? Que debería
gestionar cada municipio, pero en su ausencia los vecinos plantamos. A veces con buena intención, pero a veces nos mandamos macanas porque no sabemos, no estamos informados, entonces a veces se plantan árboles que luego hay que extraerlos porque son muy grandes, rompen la vereda, no es adecuado. Entonces lo ideal sería que el municipio asesore a los vecinos, les brinde el ejemplar para que planten y que después también se preocupen por su estado fitosanitario, como dijo Julio. Es decir, los árboles después hay que controlarlos, vigilarlos, curarlos si es que lo necesitan, ¿sí? Protegernos, sí. Un árbol sin ramas no es un árbol, ¿sí? Es una frase de Albert Chivo. Un árbol sin ramas y sin hojas no cumple funciones ecosistémicas, ¿sí? Las funciones ecosistémicas, otra vez, así como vimos en humedales, son muy parecidas también, porque purifican el aire también, dan sombra, así que disminuyen la temperatura. Una calle arbolada puede llegar a tener hasta 10 grados menos de temperatura que una calle sin árboles, ¿sí? 10 grados, es un montón. En verano, cuando nos estamos friendo, ¿qué hacemos? Vamos a la sombra, ¿sí? También brinda un sosiego visual cuando uno ve un paisaje verde, arbolado, sano. Eso implica también un descanso para nuestra vista y para nuestra cabeza. Cuando nos vamos de vacaciones a lugares verdes. También absorbe agua de lluvia, amortiza el sonido, la barrera de árboles amortiza el sonido, y también son hábitat de un montón de especies, ¿sí? ¿Por qué el arbolado de la vereda es público? No es público y es público, y es un bien común, es esto que yo les decía. Los beneficios ecosistémicos son para todos, ¿sí? Están en las veredas y más allá de que lo haya plantado un vecino, es un bien común. ¿Por qué se los mutila y se los ataca? Bueno, como decía Julia, hay mucho mito en relación al arbolado. Muchos piensan que la poda les da más fuerza, ¿sí? A mucha gente mayor escuchamos decir, no, podé el árbol porque así crece mejor. En realidad esto es un mito de la fruta y horticultura, ¿sí? Las parras se podan, los limoneros se podan para que den más fruto, los árboles de las veredas no, ¿sí? Y esto de le da más fuerza, en realidad el árbol está gastando toda su energía en reponerse de esa mutilación, ¿sí? Le sacamos años de vida. Las excusas que ponen los vecinos son tira muchas hojas, rompe la vereda, está muy grande, está muy grande, como si el árbol implicara un riesgo. No, el árbol si está sano no implica un riesgo, si está cuidado no es un riesgo, al contrario. Este es un ceibo que está en Berisso frente a los Mormones, que es un árbol que, como verán, está muy poco intervenido, nada que ver con la imagen que vimos antes. ¿Vieron el árbol anterior, todo mutilado, que parecía que lo habían cortado con los dientes? Bueno, fíjense la diferencia con este ceibo. El ceibo es la flor nacional. Cuando uno ve este ejemplar no tiene la misma sensación que cuando ve el otro todo mutilado, sí, claramente. Bueno, ¿por qué se los mutila y se los ataca? Por esto, falta de educación y conciencia ambiental de los funcionarios y la población por ausencia de políticas, planes y proyectos en este sentido. Nosotros no tenemos plan de arbolado público en la ciudad y tampoco se informa a los vecinos sobre todo esto que les estamos contando. Los ciudadanos no tenemos la obligación de saberlo, pero sí estaría bueno saberlo para poder actuar como corresponde, ¿no? Y también hay distintos tipos de negociados en relación al arbolado público, aunque parezca mentira, el extractivismo también se aplica a los árboles de las veredas, y esto es, bueno, se contratan cooperativas que cobran muy caros sus honorarios y podan cuadras enteras, ¿sí? Cuando en realidad por ahí se entiende que nosotros necesitamos podar a los árboles, no es que los árboles necesiten poda por alguna luminaria, por alguna cámara, por alguna rama que molesta el paso de los peatones. En ese caso,
bueno, se debería llamar a personal idóneo que tenemos en el municipio de Berisso. Hay ingenieros forestales, hay 2 chicas que son biólogas, para pedir asesoramiento para cortar esa rama, no todos los árboles de la cuadra, por una rama que molesta en la luminaria, ¿sí? O bueno, también el caso de venta de leña, ¿sí? Estas podas se realizan también con la finalidad de después comercializar la madera que se corta en esos árboles. Bueno, seguimos, continuamos con alguna otra problemática socioambiental que no solo afecta a Berisso, afecta a todos los pueblos, todas las ciudades, que son los desechos urbanos, producto de la presencia, ¿no?, de la actividad humana. Entre estos desechos urbanos los podemos dividir en lo que es residuos sólidos urbanos, lo que es mal llamado basura. RSU lo van a ver, residuos sólidos urbanos. Lo mal llamado basura, que puede ser todo lo orgánico, o sea, todo el desperdicio de frutas, carnes, hortalizas, a todo tipo de alimentos. Y todo aquello que es inorgánico, es decir, cuando ropa que se tira, plásticos, residuos electrónicos, se dividen en esas 2 grandes categorías. Residuos sólidos urbanos que, si no hay un plan adecuado, una gestión adecuada de cómo manejar esos residuos, hay un montón de residuos que se pueden reciclar, que se pueden recuperar, con el plástico se puede transformar en una botella de plástico, se puede transformar en una maceta. Hay un montón de tecnologías y técnicas para reutilizar esos residuos y darles otros usos. Si en ausencia de políticas en ese sentido se terminan creando basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios que contaminan, basurales en cada esquina. Berisso se caracteriza por tener basuras, uno mira, lo importante es como salir a la calle después de acá y prestar atención, mirar, caminar y mirar el piso, mirar los árboles, mirar los humedales, oler también, todos los sentidos, como estar alerta con todos los sentidos. Y otro tipo de desechos urbanos son los desechos locales, que desembocan en su mayor parte en Berisso en los cursos de agua, en los diversos canales, en los diversos arroyos, en el humedal urbano, en el Río de la Plata, en cada canal. Sí. Sin ningún tipo de tratamiento. Es como sale directamente de los baños, de las escuelas, de las casas, termina en el agua del río. En la playa de la 66 está el caso más grave, de hace más de 40 años, que hay un caño cloacal roto, en donde se tiran alrededor de 13.000 metros cúbicos por hora, que eso es un tanque de agua de una casa por hora, de Berisso, del Ensenada y de La Plata, en la playa, directamente en la arena, hace más de 40 años. Y para sumar a 15 kilómetros, como hoy decía Nati, en la ciudad de Ensenada, en Punta Lara, APSA, la empresa APSA, toma agua del Río de la Plata para supuestamente potabilizar y vender a la población. Hay que tener en cuenta que nosotros en nuestra factura de agua pagamos el servicio de residuos cloacales, ¿sí? Quiere decir que APSA no está cumpliendo con el compromiso de tener una planta de tratamiento de residuos cloacales. Tratamiento me refiero y hago hincapié porque no es lo mismo que el pretratamiento, que es lo que actualmente se hace y solo en una parte, que es solamente separar sólidos de líquidos. Hay un estudio hecho de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, se puede ver en la página, es público, en relación a los análisis de agua de las playas de Berisso. Los resultados son alarmantes y una de las sugerencias que da la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET es que se clausure la 66, Palo Blanco y la Bagliardi por la cantidad de bacterias, virus, antibióticos y demás que tiene el agua, ¿sí? Así que en el caso de cuando ustedes después elijan la problemática, si quieren pueden escribirnos para pedirnos bibliografía y demás, porque hay estudios, informes y demás hechos que ustedes pueden tomar si quieren para su investigación. Sí, y lo importante que es el agua. Sin agua no hay vida, sin agua no queda nada, y sin agua sana.
porque de nada sirve tener agua contaminada. Bueno, esto es ejemplo de lo que decíamos de los desechos sólidos urbanos, ¿no? Basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, la SEAMSE en Ensenada, que son montañas y montañas que parece que estamos en Tandil. No, no es Tandil, no son sierras naturales, es basura acumulada. Que además nosotros pagamos a la SEAMSE por tonelada de basura para descartar nuestros residuos, es decir, Berisso le paga al municipio, a la SEAMSE, por tonelada de residuos que nosotros tiramos ahí, ¿sí? Cuando en realidad con un plan de reciclado, esos residuos en realidad son dinero, ¿sí? El residuo se convierte en basura cuando lo mezclamos todo, si no, es un recurso, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo, esto es la 66, donde decíamos, esto es el puente de la 66, Montevideo 66, cómo van los desechos locales. Los desechos locales pueden ir por caños o también hay camiones atmosféricos que van y tiran mangueras ahí y los ponen ahí. Y eso desemboca en el río de la Plata. Después, como decíamos, no toda la contaminación. Miren el color del agua, el olor que hay ahí, que no se puede ni respirar. Sí, además hay que tener en cuenta que... A ver, en 1905, en la 66, había un caño emisor, es decir, por donde salían estos desechos, que tenía entre 800 y 900 metros. Quiere decir que los desechos locales sin tratamiento iban 800, 900 metros para adentro, ¿sí? Este caño se rompió, entonces si ahora vamos a la 66 vemos que desagota directamente en la playa, en la arena, ¿sí? Quiere decir que en 2024 estamos mucho peor que en 1905. Acá está la imagen del caño roto. Por este caño salen todos los desechos locales de Berisso, Ensenada y La Plata en nuestras playas, ¿sí? El problema es que muchas mamás dicen, no importa, yo llevo al nene a jugar con la arena, no dejo que se meta en el agua. Claramente la arena también está contaminada con bacterias, bueno, hay antibióticos. Bueno, si alguno fue a la 66, habrá visto que, bueno, hay un espectáculo tremendo de toallitas, tampones, preservativos, papeles higiénicos. Como cae en el inodoro, cae en la playa que nosotros usamos. Bueno, otro de las problemáticas que tenemos, nosotros les estamos dando el paneo así por arriba, después ustedes profundizarán en cada una y podemos orientarlos, pero es como inabarcable porque nuestra ciudad es complicada. Yo le digo Springfield. Perdón. Bueno, la cuestión de la privatización y antropización de espacios públicos o verdes. Cuando hablamos de antropización, no sé si conocen el término, tiene que ver con el efecto de daño que generan las personas en determinados ambientes, ecosistemas o espacios, ¿sí? La antropización tiene que ver con eso, con lo que las personas le hacemos a los territorios. Y la privatización tiene que ver con determinados emprendimientos privados que se hacen en espacios públicos, ¿sí? El espacio público tiene que ver con un espacio de todos, en cambio si se privatiza pasa a tener un dueño, ¿sí? Hay ejemplos en Berisso, como por ejemplo el puesto de comida que se hizo en el parque cívico, ¿sí? Bueno, eso es un parque que tiene determinada finalidad y ahora hay un sector que no se podría estar usando porque hay un negocio de comida, que ni siquiera tampoco está dirigido a estudiantes porque no es que es panchería, sino que es un restaurante de comidas en un parque, ¿sí? Bueno, la importancia de entender y comprender que los espacios públicos son de todos y no de nadie, ¿sí? El espacio público es de todos. Y acá remarco la cuestión de la importancia de la consulta ciudadana, ¿sí? Es decir, cómo participamos nosotros, ciudadanos,
de la gestión de estos espacios públicos, ¿sí? Participamos, opinamos, nos dejan, nos consultan. Bueno, acá hay preguntas que les dejo picando. Bueno, y la importancia de preservar espacios verdes, agrestes, naturales, con poca o nula intervención humana, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos mucho territorio acá, que protegiéndolo y cuidándolo podemos disfrutar, y podemos disfrutar también de sus beneficios ecosistémicos, esto que veníamos mencionando, ¿sí? Bueno, usar, cuidar y defender el espacio público, ¿sí? Habitar el territorio, conocerlo, respetarlo y esto, ¿no? Involucrarnos. Bueno, ¿se va a hacer algo en un espacio público? Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos sirve? ¿Está bueno eso? Involucrarnos como ciudadanos en la gestión de los espacios públicos. Bueno, algunos ejemplos muy rápidos en estos pocos años, 6, 7 años para atrás, a la fecha, que hubo más, de privatizaciones y amenazas y atropización de estos espacios públicos y verdes. Uno fue esta amenaza del polideportivo privado en el humedal urbano Génova, que es todo ese rectángulo en rojo, que iba a ser frente a la Plaza Almafuerte. Frente a la Plaza Almafuerte, en el humedal urbano Génova, justo casi en el Puente Roma. Ese espacio lo iba a agarrar una persona, un particular, para hacer un negocio, un polideportivo, un gimnasio, canchas de fútbol, restaurante, perdiéndolo las personas que habitamos el territorio, que es nuestro, ese espacio verde, ese espacio público, es de todas las personas, y lo quería agarrar uno para hacer un negocio. Este caso, con la organización vecinal, lo pudimos frenar, y hoy hay árboles plantados por nosotras ahí. Y es un espacio que puede ir cualquiera a sentarse en el pasto, a tomar sol, no tiene que pagar un peso. Sacar al perro a pasear, jugar al fútbol, no sé, lo que quieran hacer, sin pagar. Bueno, este es el caso que decía Nati, de acá en el Parque Cívico, acá nomás, Pachán Food o MIT, que este sí es un caso que perdimos, lamentablemente. Era una parte del parque donde íbamos a tomar mate, la más linda, además. La más linda, la más arbolada, donde podíamos ir a tomar mate, nos sentábamos en el pasto, a conversar con amigos, con amigas, y resulta que ahora tenemos desde 2021 un restaurante, entonces hay que poner platita para estar ahí consumiendo. O sea, no podemos ir a tomar mate ahí donde tomamos bajo de palo borracho, sino que hay que pagarle al dueño del restaurante. Bueno, también esto del parque cívico pasa a la vista de todas las personas, pero en las playas de Berisso, en las distintas playas de Berisso, también hay avances privatizadores de las playas, que ceden a distintos sindicatos parte de la playa para hacer campings. Ahora esta foto es muy nueva, aparecieron estas construcciones, la semana pasada, estas construcciones en la playa La Balandra, aún no tenemos información de qué es estas construcciones. Son garitas para guardavidas, buenísimo si son garitas para guardavidas, pero pueden ser casas, pueden ser... Hay amenazas de todo tipo y aparecen cosas así, que la comunidad no sabe qué es, qué pasa, quién está trabajando ahí, a quién le pertenece. Sí, acá hay varias cuestiones, ¿no?, que se entrecruzan y que ustedes después van a poder relacionar con otros ejes también. Primero, ¿cuál es la información que nos brinda el municipio a nosotros como ciudadanos? ¿Sí? ¿Nosotros tenemos acceso a la información pública? ¿Sabemos qué se va a hacer en La Balandra, por ejemplo? No, nadie sabe, ¿sí? Por un lado eso. Por otro lado, la cuestión de la posibilidad de la participación ciudadana, ¿sí? En el caso anterior de Pachán Food o MIT, que es el local de comidas gastronómicas que está en el Parque Cívico, los vecinos nos acercamos al Consejo Deliberante para dar nuestra opinión, para informarnos y demás, y terminamos en la comisaría, ¿sí? Se nos cerró la puerta del consejo, que para nosotros es delirante, pero bueno, eso es una opinión personal. No se nos dejó opinar y hicieron lo que quisieron,
¿sí? Pusieron ese negocio que todos pasamos y lo vemos cotidianamente, nunca hay gente, es algo que no funciona, nosotros no lo usamos, los estudiantes, los docentes no lo usamos y nos quita una parte del parque. Pero bueno, yo les dejo picando esto de si podemos participar de las políticas públicas del municipio, si se nos informa, esto es información pública, debería estar circulando por todos lados y nosotros deberíamos estar enterados de qué es lo que van a hacer en nuestra playa, ¿sí? Bueno, y esto es otra problemática que también escapa a Berisso, pero esto es una imagen de Berisso en la isla Paulino, que tiene que ver con avances inmobiliarios sobre estos humedales y bañados, como decíamos en la 66 hoy al principio, o sea, si tapan, si rellenan, si lotean y se construyen sobre los humedales y sobre los bañados, terminamos perjudicados todas las personas, como pasó en La Plata, terminamos ahogados, sufriendo un montón de consecuencias, perdiendo nuestras casas bajo la inundación. Y sobre todo también es importante todos los desmontes que se dan en nuestro monte bericense, teniendo en cuenta tantas problemáticas socioambientales que tenemos, que Berisso es una de las ciudades más contaminadas del país. Entonces tenemos que cuidar nuestros pulmones verdes, lo que nos permite purificar el aire que está tan contaminado, purificar el agua tan contaminada. Es fundamental interiorizarse y preservar lo poco que aún queda, ¿no? Porque queda poco y es importante involucrarse, preservar, conocer, defender y tener siempre mucho conocimiento y argumento para poder defender esto. Bueno, sí, y como para ir cerrando, antes de pasar a las preguntas que tengan, algunas invitaciones o sugerencias que les hacemos. Como estudiantes, les proponemos que en el marco del Parlamento puedan enfocarse en estas temáticas con mayor profundidad. Cada una de estas temáticas pueden investigarlo un montón, sacarle un montón el jugo, consultar un montón de fuentes distintas y relacionar estas temáticas con todos los otros ejes que vienen trabajando en el Parlamento, como la cuestión socioambiental se relaciona con los derechos humanos, con la ESI, con cuestiones de género, con las políticas públicas, con la participación ciudadana. Todo tiene que ver con todo y el ambiente también. Sí, algo que por ahí a mí se me pasó, pero la educación ambiental ahora es transversal, igual que la ESI. Según la ley de educación deberíamos todos dar educación ambiental en nuestras aulas y tiene que ver con esto, ¿no? Con que se puede relacionar con todo el resto de los ejes que ustedes vienen trabajando, igual que la ESI, ¿sí? Si ustedes lo van pensando en porque nosotros los hemos ido revisando los ejes y claramente se pueden poner en relación tanto ESI como ambiente con todos los ejes, ¿sí? Esa es la característica que tiene la cuestión ambiental. Bueno, y como para invitarnos como personas, no solo ustedes los estudiantes, sino también a los docentes y a toda la ciudadanía, a observen qué pasa en sus barrios, qué problemáticas socioambientales se encuentran en sus barrios, en las calles cuando vienen a las escuelas. Miren, sientan, está buenísimo escuchar música, ir con el celular, incluso pueden usar el celular para ir registrando lo que ven en sus barrios y qué problemáticas se encuentran de todas estas que mencionamos. Ojalá no encuentren ninguna, pero estoy segura que van a encontrar varias. Otra cosa, infórmense y escuchen varias campanas, no solo nos escuchen a nosotros, escuchen todo, qué dice el municipio, qué dice el intendente, qué dicen los concejales, qué dicen las empresas, qué dicen las asambleas de vecinos y qué hacen en relación a esos problemas. Los medios sobre todo también, los qué medios noticias periodísticos. circulan, qué es lo que se dice sobre estos conflictos, qué no se dice sobre estos conflictos. Exacto, qué léxico se usa, o sea, cómo te expresás. Cómo el medio periodístico se expresa ante determinada problemática, ante determinado tema. Y bueno, involúcrense, tomen conocimiento, involúcrense y saquen sus propias conclusiones siempre. Tengan toda la información, qué dice cada campana, qué dice cada persona y saquen sus propias conclusiones al respecto. Bueno, con Andy, con Cristina que está por allá y algunos otros compañeros, formamos parte de dos grupos de ciudadanos, dos grupos de vecinos,
Uno es Bachuk, que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Bachuk Humedal Urbano, y el otro es Vecinos Contaminados, Berizo, Ensenada y La Plata, que nos pueden encontrar en Instagram como @vecinosconta. Somos Tenemos vecinos. Instagram, Facebook, YouTube. Twitter, y hay un canal de YouTube también que tiene videos y demás donde pueden buscar información. Nosotras somos vecinas comunes, corrientes, que aparte tenemos otro trabajo. Bueno, Nati es psicóloga, da clases en esta escuela y en otras. Yo tengo otro trabajo que no tiene que ver con la educación, pero nos organizamos, nos juntamos para hacer determinadas actividades. Siempre hacemos actividades públicas y gratuitas para la comunidad. Con Bachuk hacemos jornadas de murales, tenemos una campaña que se llama Pintemos la ciudad de conciencia ambiental, que seguramente han visto murales en Berizo, tenemos más de 20 murales pintados. Siempre invitamos a las personas a que vengan a participar, a elaborar el diseño, a apuntar, a compartir. Hacemos caminatas, hacemos estas charlas, las vamos replicando en distintos lados. Limpieza, plantaciones. Bueno, si nos siguen en redes se pueden sumar a cualquier actividad que quieran porque, como decía Juli, son todas abiertas a la comunidad y gratuitas, y es variado porque tenemos caminatas, a ver la luna llena en el río, plantaciones, limpiezas, bueno, muralismo. Los murales también pueden venir a pintar el mural porque, como les decía, es abierto a la comunidad y nos encanta que vengan, que participen y que se comprometan, y sobre todo esto que decía Juli, ¿no? Que analicen, que piensen, que investiguen, que abran todos sus sentidos, que empiecen a mirar para arriba, que empiecen a mirar para abajo, que analicen realmente y que busquen cuál es la problemática que más afecta a su barrio o al barrio de la escuela, ¿sí? Porque eso está bueno, ¿no? Poder analizar nuestro barrio, el barrio de la escuela, nuestra zona, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. Esperamos que les haya servido y ahora abrimos el momento de preguntar, si anotaron o si tienen alguna pregunta pensada, nosotros se la respondemos en la medida de nuestras posibilidades. O yo la repito si querés. Dale. Bueno, acá con mis compañeros estábamos preguntando, ya que decían que el árbol podado en general se considera un tronco, en las tormentas o en la ventisca puede ser considerada una amenaza para la comunidad. Bien, acá hay compañeros preguntas sobre la amenaza del arbolado público, ¿sí? Si el árbol está sano, si el árbol está saludable, no, el riesgo de caerse en una tormenta es mínimo, porque mantiene la estructura del árbol. El problema es, cuando uno lo poda, genera ese canal de acceso de pestes y de humedad y demás, y se produce otra cosa que se llama brotes epicórmicos, que son esos brotes finitos que salen en un tronco grueso. ¿Sí? Esos se quiebran con el viento, sí, porque le rompimos la estructura al árbol, ¿sí? Si el árbol, cuanto menos intervenido está, menos peligroso es, ¿sí? Igualmente siempre hay que controlar, como decía la compañera, el estado fitosanitario, porque puede ser que el árbol esté apestado por cochinillas, por pulgones. En ese caso se le hace un tratamiento con medicamentos como a las personas, ¿sí? Pero el árbol saludable no implica un peligro. El peligro es el árbol mal intervenido o no cuidado, ¿sí? Porque hay lugares, por ejemplo, en mi barrio, cuando van a podar, es impresionante y por ahí salimos los vecinos. Yo viví en Ensenada y hace poco que vivo acá, hace un par de años que vivo en Berizo, y no sabía muy bien a quién podíamos ir, porque pues, salimos los vecinos a pelearnos con los de la municipalidad y no sabemos a dónde ir. Bueno,
bueno, tanto en Berisso como en Ensenada hay grupos. Acá en Berisso estamos nosotras defendiendo el humedal, el arbolado, la situación verde. En Ensenada está la asamblea Ni un árbol menos. Tanto en Berisso, en Ensenada como en La Plata hay grupos defendiendo el arbolado. Y en las 3 ciudades hay medidas cautelares ganadas por los vecinos. Que no se respetan, que le prohíben al municipio intervenciones así. Van a podar los árboles para que no para el alumbrado y bueno, eso es lo que te dicen ellos, son de la municipalidad. Sí, sí, sí. Y los asesinan. Sí. Entonces por ahí nosotros, yo soy de Barrio Bajo Provincia. Ay, en no, el estuvimos camino por ahí. a la balanca, al agua es terrible. Tremendo. Entonces nosotros decimos, no lo pueden, preferimos pagar los que pintan para que no nos asesinen hacia los árboles. Fue en verano, es el río, las tormentas, ya nos inundamos, que nunca nos hemos inundado. Entonces, bueno, un montón de preocupaciones. ¿Y dónde las podemos? Por ejemplo, yo para avisarle a mis vecinos. En la página, nos escribís. Sí, Humedal Urbano, nos escribís ahí o nos pedís el contacto. Pero sí, el tema del arbolado público, se violan las leyes, se violan las cautelares. La gente misma, cuando el vecino pide poda, es un desastre porque hay gente, sido lo peor de todo, que acá en el municipio de Berisso hay gente capacitada, o sea, tenemos ingenieros forestales, están los biólogos que decían... No nos dejan intervenir. No. A nosotros que somos, que son los, digamos, los del frente, que ellos talan los árboles, nosotros a veces le decimos, 3 o 4 vecinos, no pueden. Y no, ellos nos dicen, nos obligan y los podan, pero no saben podar, ¿no? Mira, te cuento que la acción de amparo que nosotros presentamos, vino una ingeniera agrónoma de la Suprema Corte de Justicia a hacer una pericia, determinó que están masacrando los árboles y que por el nivel de contaminación que tenemos tienen que dejar esta práctica y sin embargo la siguen haciendo. O sea, la lucha ambiental tiene varias patas. Por un lado, la cuestión legal es como insoslayable porque hay leyes que se están violando, hay ley provincial de arbolado público que no se está cumpliendo. Pero bueno, las medidas legales no son efectivas. Lo acompañamos con lucha vecinal, con reclamos, con noticias en los medios de comunicación, pero bueno, todavía no son efectivas estas acciones. No. Sí, allá hay una pregunta. Bien, sí, repito la pregunta de la compañera está preguntando cómo se ve afectado el humedal con el funcionamiento del puerto, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben que el puerto, el canal de acceso al puerto fue hecho manualmente a pico y pala por personas. Antes la isla Santiago y Paulino estaban juntas y a partir del acceso a Puerto de la Plata se separaron y quedó Isla Santiago en Ensenada y Isla Paulino en Berisso, pero estaban juntas. Sí, bueno, yo particularmente, y esto es una cuestión personal, empecé a activar la cuestión ambiental a partir de la construcción del terraplén costero en 2012, que justo tuvo que ver con la obra de la terminal de contenedores de Tec Plata, que es una obra que trae promesas de progreso desde hace muchísimos años y todavía no ocurrió, ¿sí? Ahora justamente anunciaron que van a hacer un calado más profundo en el canal de acceso a Puerto de la Plata. Esto afecta muchísimo la cuestión de las islas, ¿sí? Ustedes piensen que las islas que nosotros tenemos son sedimentos, son productos de la acumulación de sedimentos, y con el ingreso de estos barcos se tuvo que hacer un tablestacado al costado para que no se desmorone la costa y se le caiga la casa de los isleños al canal, ¿sí? De hecho, muchos han perdido su casa
justamente por este procedimiento. Nuestro puerto no es un puerto de aguas profundas natural, ¿sí? Para que siga funcionando se tiene que dragar permanentemente. El dragado es sacar barro del fondo y tirarlo por arriba con todos esos contaminantes que tiene, porque hay hidrocarburos, contaminantes industriales y demás. En 2012 perdimos un montón de hectáreas de isla producto de este reculado que se tiraba arriba de la vegetación. Afecta mucho el funcionamiento del humedal y los beneficios ecosistémicos, y de hecho ahora está poniendo en riesgo la casa de muchos vecinos isleños, ¿sí? Y es más, Teclata, cuando hizo su terminal de contenedores, tapó toda una cantera, una zona de humedal, con cemento, una losa gigante, y lo peor de todo, para una cosa que un trabajo que no estaría funcionando. O sea, hace más de 12 años que está parado eso ahí, mueven alguna máquina muy de vez en cuando, pero en realidad no ha dado trabajo a la gente de Berisso, como decían, ¿no? Entonces eso también es para pensar. ¿El progreso es realmente el cemento? ¿Es realmente todas las promesas muchas veces que hacen los políticos en campaña? ¿O es después cómo se contrasta con la realidad? Y eso lo podemos ver en realidad en muchos de los proyectos nacionales que tenemos, como la extracción de litio, las petroleras offshore, las mega fábricas porcinas, trigo transgénico, soja transgénica, monocultivo, incendios, bueno, hay los proyectos a nivel nacional son extractivistas, ¿sí? Son extractivistas y perjudican territorios y cuerpos también, ¿sí? Se me ocurre el ejemplo de las petroleras offshore, que tiene que ver con la extracción de petróleo del lecho marino, ¿sí? Esto perjudica muchísimo la pesca, el turismo, y vienen barcos noruegos a buscar este petróleo. Digo, ¿cuál es el beneficio para nosotros y cuál es el perjuicio para nosotros? Siempre tenemos que pensar en eso. Trae divisas. ¿Y qué más trae? Pérdida de fuentes laborales de argentinos, impacto en toda la flora y fauna del lecho marino, y además, la exploración sísmica implica poner dinamita en el lecho marino para ver si hay petróleo, ¿sí? Ya ahí matás y espantás a un montón de animales. Hicieron la exploración sísmica, hicieron la perforación de petróleo y el pozo está seco, ¿sí? O sea que todo eso que nos generó a nosotros no sirvió de nada, ¿no? Entonces, para pensarlo, hay varios conflictos, nosotros nos concentramos en los que tienen que ver con lo local, pero a nivel nacional son múltiples los conflictos ambientales que tenemos, y siempre es esta disyuntiva entre naturaleza y progreso. No, en realidad el progreso no necesariamente tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, y la idea que nosotros tenemos, y ojalá hayamos podido transmitírsela, es la cuestión de tener un vínculo distinto con la naturaleza, ¿no? Más amoroso, más cooperativo, no de destrucción, sino de comunidad. ¿Alguien más? Había otra pregunta por aquí. Espera que allá el compañero me quería preguntar. Sí. Espera que yo te traduzco. Bien, la puesta en práctica de la ley de arbolado público pregunta si hay leyes en relación al arbolado y qué pasa con el vecino que mutina un árbol, ¿no? Sí, hay leyes, o sea, a nivel local, ordenanza en el año 2021, que se aprobó en el Consejo Deliberante, pero nunca se aplicó. Y tenemos la ley provincial 12.276 de la provincia de Buenos Aires, inherente a arbolado público,
Que la ley es muy buena, la verdad que vos lees la ley, es completa, es buena, pero tampoco se aplica. Y no hay tampoco ninguna multa, No hay sanciones. sanciones, multa al vecino que hace lo que quiere. El tema es que el Estado, municipal o provincial, es responsable por acción directa o por acción indirecta. O sea, si hace como que no ve nada, es responsable también. Y si ataca el árbol, como pasa en esta ciudad pasó y pasa, que salen las cuadrillas de las cooperativas a podar, entre comillas, el Estado es responsable, el Estado tiene que estar presente y de manera eficiente controlando todo esto. Y también educando al vecino, contándole todo esto que decíamos del arbolado, la importancia del arbolado, que estamos atravesando una crisis climática trópica, que se viene un verano que va a ser terrible. Las leyes están, pero no se cumplen, no tienen sanciones. Es más, en el plan de arbolado público que es anual y que cada ciudad debería tener, arranca con un censo de especies, es decir, para poder hacer un plan primero tenemos que saber qué tenemos. ¿Sí? Bueno, acá no hay censo, no hay plan, o sea que claramente estamos violando la ley, y tampoco no hay ningún tipo de sanción. La ley es súper clara, te dicen hasta cómo podar. En el caso de que sea necesario, cómo hacer el corte. Ustedes tienen que pensar que cada árbol tiene una forma distinta, estructuralmente es diferente, no todos se podan en los meses sin R, como dice el mito, hay algunos árboles que no se podan, hay otros que se podan en otra época. Son seres vivos y hay que tener mucho conocimiento realmente para intervenirlos, pero es como que la gente no toma conciencia de eso, porque como el árbol no grita, no llora, no se escapa, nada, las personas actúan sobre él de manera irresponsable. ¿Me das el micrófono? Sí. Bueno. No, primero que nada quería apreciar la evidencia que mostraron, ¿no?, de la ciudad de Berisso. Creo que hicieron un gran trabajo porque incluso he visto varios murales también dentro de la ciudad, incluso cerca de mi casa, en 17, entre 18 y 169 hay un mural ahí. Y bueno, no, lo que yo quería remarcar es que bueno, la ciudad de Berisso creo que necesita mucha revolución porque creo que es el centro de toda la contaminación y yo siempre viví dentro de esta ciudad y he convivido a diario con la contaminación de la humedad y todo eso. Y creo que se debería hacer un buen trabajo dentro de la ciudad porque en sí creo que nos va a terminar afectando a todos dentro de un par de años y incluso con las empresas acerca, ¿no?, de YPF y todo eso, bueno. Y nada, lo único que quería reiterar es que nada, siento que necesita mucho trabajo esto y nada, por ahí estoy un poco nervioso, ¿no? Pero lo único que lo que estuve pensando es que se necesita, no hemos avanzado tanto en términos históricos de la humanidad, pero en el sentido tecnológico, creo que nos atrasamos demasiado con el tema ambiental. Y yo creo que necesitaríamos innovar más en eso. Y es lo que tenía pensado de decir, pero bueno. Está muy bien, está muy bien. Y nada, yo veo un montón de cosas, como por ejemplo residuos, no hay mucha conciencia dentro de eso, a la gente no le importa realmente lo que va a pasar con el planeta, pero vamos a vivir dentro de él por miles de años, así que nada, la única pregunta que quiero dejar es que ojalá que todos como comunidad podamos resolver esto entre todos y poder formar conciencia, dando un mensaje, incluso mostrando todas estas evidencias. Así que bueno, simplemente eso, muchas gracias. En la balandra de manera directa no hay un caño que desemboque en la balandra, pero afecta también porque bueno, la corriente sube, baja, o sea, no hay una barrera que dice hasta acá vas a llegar, caca o no vas a llegar, o sea. Pero no hay, en la balandra no hay un caño que desemboque. El caño que desemboca bien grande es el que se vence. La compañera pregunta de qué manera se puede solucionar el caño roto que desemboca en la 66. Bueno, y un poco lo sumamos a lo que decía él, ¿no? ¿Cuánta innovación tecnológica
Estamos 40 años, hace más de 40 años que se rompió ese caño. En estos 40 años hubo muchísimos avances tecnológicos. Y si uno escucha ingenieros o gente de hidráulica que sabe del tema, tiene la solución de cómo aplicarlo. El tema es que no hay voluntad ni política, ni por parte de la APSA, ni por parte del municipio, ni de la provincia, de resolver esa cuestión que es de fácil solución. A ver, Orne. Bueno, un montón de información y después también un poco de sentimiento de impotencia, ¿no? Creo que también lo deben sentir, incluso planteando estos temas en términos ya judiciales, que se supone que es el poder que debería darnos respuesta a los ciudadanos ante el atropello, el avasallamiento, la violación de derechos o de leyes por parte de los otros poderes del Estado. Resaltaba esto como 5 patas, ¿no? Por un lado, el tema de los ciudadanos, ¿no? Como agentes importantes en la participación ciudadana y en la defensa de los derechos, los medios de comunicación, que también lo mencionaron, las empresas, el rol de las empresas, del Estado, en términos de poder legislativo y poder ejecutivo, y el poder judicial. Varias preguntas, tengo todo esto de tratando de resumirlo, pero por un lado, usted decía que hay personas capacitadas en el municipio para poder hacerse cargo o planificar de una manera adecuada, por ejemplo, el laborado público, ¿no? Una planificación de laborado público. ¿Cuál es la información que ustedes tienen, o la sospecha, o la hipótesis de por qué no se escucha a esas personas y se actúa de manera tan desmesurada y poco profesional, ¿no? Bien, en realidad no son sospechas, sino que nosotros trabajamos con la gente del vivero municipal. Es más, de hecho, llevamos a nuestros estudiantes a hacer talleres de computaje, los invitamos a ver si podían solucionar lo que las cooperativas hicieron en el patio de la escuela. Trabajamos siempre con ellos. Hay un ingeniero forestal que contrataron gracias a la acción de amparo que nosotros realizamos. No había ingeniero forestal, pero como le metimos un recurso de amparo, lo tuvieron que contratar, ¿sí? El problema es que no se trabaja de manera articulada, ¿sí? Como para el municipio de Berisso la cuestión ambiental no tiene importancia, Obras y Servicios Públicos trabaja sobre el ambiente sin consultarle al área de ambiente. Ahora hay una concejala que está haciendo un plan de reciclado sin trabajar con el área de ambiente. Entonces, en esta desarticulación que hay, sumado a que, insisto, para el municipio de Berisso la cuestión ambiental no está en la agenda, siquiera, no tiene importancia. Entonces, te doy un ejemplo. Ahora están promocionando un parque urbano recreativo en la 60, o sea, te invitan a hacer actividad física frente a la destilería, ¿sí? Para eso, primero creemos que iban a podar todo, pero cuando un montón de otros vecinos, además de nosotras, pusieron el grito en el cielo, pues el único verde que quedó en la 60 para purificar el aire, ustedes lo van a cortar para hacer canchas de fútbol, tenis. Bueno, ahí parece que recularon y no van a cortar los árboles, pero ya rellenaron 1,5 metros en la base del árbol. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente de ambiente qué es lo que están haciendo, te dicen, no sé, a nosotros no nos llamaron, no nos consultaron y no estamos informados. Entonces, en esas condiciones es muy difícil poder plantear una política seria. Porque hay incluso la responsabilidad penal del funcionario público, los funcionarios públicos que omiten. Bueno, Ornella, vos que entendés del tema, ya hicimos las denuncias penales pertinentes al intendente, al secretario de Obras Públicas y al director, no director, coordinador, porque todavía no sabemos cuál es el estatuto del área de ambiente, porque pasó de ser una coordinación a ser una dirección, pero ahora bajó de dirección a coordinación, así que nunca sabemos si tenemos director de ambiente, coordinador de ambiente o un POTUS. Y en
o que podamos trabajar desde el Parlamento como una propuesta concreta para llevar al Consejo Deliberante, ya no en términos de una organización de vecinos, sino potenciarlo en términos de un requerimiento juvenil. Usar la banca estudiantil que nunca se puso en uso, por ejemplo. Una banca estudiantil. Estaba aprobada, la banca ciudadana y la banca estudiantil estuvo aprobada y nunca se puso en práctica. O sea, eso sería una buena. Y para sumarte, en cuanto a temática socioambiental que podrían llevar, yo creo que eso lo tienen que decidir ustedes con lo que más les interpela al grupo, pero hay un montón de cuestiones como es el humedal urbano Génova, que son planes que no requieren costo para el municipio. Después hay cosas que capaz que sí le va a salir económicamente más caro, pero hay cosas que lo pueden hacer de manera gratuita, simplemente moviendo un poco a la gente y capacitando a esa gente que, a ver, nosotros nos ofrecimos gratis a capacitar a quienes están interviniendo. Un plan de manejo del humedal urbano elaborado por Julio Milat, que no implicaba costo alguno, sino que había que reorganizar las tareas, porque vos imagínate que para arrasar con toda la vegetación de ese humedal, recursos económicos y humanos sobran, ¿sí? Porque el combustible que implica cortar toda esa vegetación, más la precarización laboral de esos chicos que trabajan ahí, que cobran 100.000 pesos por mes y no tienen siquiera herramientas, ni material de protección, ni nada, ¿sí? Yo particularmente, ¿se me escucha bien así, no? Sí. Yo organizaría como las problemáticas en eje, ¿sí? Un eje que siempre tiene que estar es el de la participación ciudadana. En todo esto que venimos conversando, el acceso a la información pública y la participación ciudadana es fundamental. Actualmente, para vos pedirle informes al municipio de Berisso tenés que pagar un timbrado en la municipalidad. O sea que no tenemos acceso gratis a la información pública. Eso ya es un montón, ¿sí? Por otro lado, nosotros hemos presentado un montón de pedidos de informes, pagamos el timbrado y nunca nos respondieron. Más allá de que esta información no debería tener que ser requerida, debería estar circulando. O sea, yo te traje la foto de lo que están haciendo en la balandra, eso debería ser de público conocimiento. Sí, por ahí una propuesta podría estar orientada a eso, ¿no? A que se genere algún espacio visible en la página de la municipalidad o demás. De información, de participación, y después tenés la cuestión muy sencilla de las normativas. Todo lo que nosotros estamos mencionando tiene un conjunto de leyes y de normativas que lo regulan. El problema es que no se cumplen, ¿sí? Pero no es que hay que inventar una ley nueva, que hay que proponer, no, están. Lo que pasa es que no se respetan, no se cumplen, y acá vuelvo, perdón que sea repetitiva, pero tiene que ver con el lugar que ocupa el ambiente en las políticas públicas de los municipios. Si para vos eso no es importante, no vas a investigar, ¿no? Vos pensás que, ustedes piensen, perdón, que el Julio Milat, que es nuestro referente, que es un naturalista de Berisso, que sabe un montón, que conoce todos estos ecosistemas a la perfección, hace 30 años que trabaja en el municipio de Berisso. Sí, no sé, pero Orne creo que tenías más, ahora le contestamos. Una más y cierro y no podemos más. espacio, pero ustedes mencionaron que nosotros somos el tercer polo, estamos enclavados en el tercer polo. En los otros dos, ¿hay otro tipo de tratamiento, otro tipo de política? No, igual. María Blanca y Sara de Campana. Nosotros tenemos contacto con No ellos. tienen, digamos, algún tratamiento, digamos, mejorado de la cuestión ambiental. Son igual. No, es que en realidad, a ver, nosotros con el paso del tiempo y con todas las asambleas que tenemos contacto, con todos los conflictos socioambientales que tenemos, estuvimos como los primeros años recopilando información, juntándonos con un montón de gente hasta que nos explotó la cabeza y dijimos basta, no vamos más a actividades catárticas porque es como una fotocopia. Es como una copia del conflicto que nosotros tenemos acá, vos lo llevas a Pilar, por ejemplo, y es igual. Sí, es un Estado que no cumple con la normativa y que además trabaja por y para determinadas empresas y no para los vecinos. ¿Sí? Con industrias. Muchos casos, como el caso de Copetro, nosotros le decimos las 3M.
multimillonaria, multicontaminante y multinacional. ¿Sí? Bueno, vos sacás eso y lo llevas a Campana, por ejemplo, y es la misma radiografía. Vecinos luchando en contra de empresas privadas y en contra incluso de sus propios municipios, un Estado cómplice y una ley, como por ejemplo la ley de erradicación industrial. La ley de erradicación industrial es muy clara y ¿qué te dice? Que una industria categoría 3 no puede estar en un barrio, porque es peligrosa, porque es riesgosa para la salud, para la seguridad. Bueno, sin embargo tenemos a Copetro y en un montón de otros lugares está Claucol, Atanor, Tradec, tenemos un montón de empresas y el conflicto es igual. Es más, cuando veíamos, ¿te acordás la obra de teatro de Porta, hermano? Sí, Porta está en Córdoba, fabrican, entre otras cosas, alcohol en gel y los vecinos se están muriendo, literalmente, ¿sí? Hicieron una obra de teatro en la puerta del organismo regulador, que no regula, como en el caso de Copetro, y si vos le cambiabas el nombre y en vez de decir Porta decías Copetro, era lo mismo, podías usar la misma obra de teatro. Hicieron un desfile de enfermedades de la población, ¿sí? Entonces pasaba desfilando la pulmonía, pasaba desfilando el asma, ¿no? Y era igual, y hacían la parodia de los funcionarios cubriendo la empresa, los vecinos luchando y con causa judicial, quedando como locos trastornados, bueno, igual. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué obras se podría hacer para reducir el impacto de los residuos cloacales en el río? Bueno, las plantas. Sí, eso lo tiene que hacer, como le decía la compañera, o sea, hay un montón de proyectos de ingenieros hidráulicos y demás que saben cómo hacer, volver a hacer el caño, y es un trabajo que implica voluntad política, de ponerse a trabajar, porque tampoco es algo multimillonario, como dicen. No, y además lo tiene que pagar la empresa, o sea, la solución es que el municipio Obligue le a pida a AMSA que cumpla con su obligación, por lo que nos está cobrando, que es el tratamiento de los residuos locales y la provisión de agua. Sí, ambas cosas desfallecientes, si se quiere, porque el agua tiene mucho olor a lavandina, se corta mucho, sale sucia. Los desechos locales no tienen ningún tratamiento, pagamos todos en nuestra factura el tratamiento de los desechos locales, tengamos o no la posibilidad de conectarnos a la cloaca. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy poca las viviendas de Berisso que tienen acceso a la cloaca. En un montón de casas el caño cloacal no pasa, o sea que no tenés posibilidad de conectarte a la cloaca, pero sin embargo pagás un servicio que no existe, que no tenés posibilidad de acceso y que además esa compañía no está invirtiendo en mejorar el servicio. Solamente el municipio le tendría que pedir a AMSA que cumpla con su obligación. Nada más. A ver, ¿seguimos por acá? Sí. Bien, nos preguntan a partir de qué problemática nos juntamos. Nosotras con Nati nos juntamos a partir de la problemática de Copetro. Y después surgió el problema del humedal urbano Génova, del arbolado público, de los espacios verdes, pero ¿En qué año lo de Copetro? lo de Copetro fue en 2019. Yo a Nati la conocí limpiando playas en la playa la Balear, limpiando la playa de los residuos sólidos urbanos, ahí la conocí, y después a los meses hice el contacto para organizarnos por el tema de Copetro en agosto de 2019. Y Bachú surge en agosto de 2020 como nombre, en realidad, porque ya veníamos trabajando con el tema. Pasa que la gente como que nos pedía, bueno, háganse una red social, pónganse un nombre, no sé qué, y entonces pusimos en agosto de 2020 hicimos las páginas, las redes sociales, todo eso. Por lo de Copetro, venías. Por lo de Copetro un año antes, 2019. Sí. Perdón. Igual lo de
la urgencia por organizarnos tuvo que ver con cuando asumió el intendente actual, se produjo un arrasamiento, bueno, más o menos como el que está ahora, un arrasamiento muy grande de toda la flora. Perdimos ahí todas las familias de coipos que teníamos. Ayer vi uno, después te muestro la foto, perdón. Porque ayer fui a recorrer el canal y había una familia de coipos en el skatepark, le destruyeron el hábitat, así que ayer los vi domingo saliendo para el Río de la Plata desorbitado, justamente porque le rompieron el hábitat. En ese momento salían los coipos disparados del canal y los atropellaban los autos, los cazaban los perros. Estuvimos como 2 semanas levantando cadáveres de animales, fue tremendo. Le llevamos al intendente, le tendríamos que haber llevado el cadáver, pero era más eficiente. Le llevamos la foto de los animales muertos y un montón de información. Y bueno, nos dijo que eso era una zanja y que la vegetación traba las botellas y que es mejor que se vayan derecho al río. ¿Dónde vive ese señor? En Berisso no. No, claramente que no. ¿Te animás? Dale. Bueno, dale. Sí, obvio, eso también, sí. Y falta de mantenimiento de todas las alcantarillas y todo eso, y la basura. La recolección de residuos acá en la ciudad es muy deficiente. Si salimos acá ya vamos a encontrar basura en la calle en todos lados. Ante pronósticos de tormenta, o sea, los sistemas meteorológicos te tiran cuándo va a haber tormenta, cuándo va a llover, qué viento va a haber. Eso es una planificación y prevención que deberían salir cuadrillas a limpiar todos los pluviales, juntar la mal llamada basura antes de que se venga una tormenta para evitar ese tipo de inundación que hay, ¿no? Y además preservar todos los espacios verdes absorbentes que van a estar recibiendo toda esa agua de lluvia y evitar que la ciudad se inunde como se viene inundando desde hace décadas. Si vos, perdóname, cuando vayas caminando, fíjate en las bocas de tormenta que hicieron nuevas y que las hicieron súper anchas. Yo creo que si está inundada la calle, quizás mal te puede caer hasta vos adentro de la boca de tormenta, pues les quedó una boca anchísima con muchos residuos. Yo he visto hasta bidones metidos adentro de las bocas de tormenta. Y por otro lado, en el canal Génova hay una compuerta que se maniobra de manera manual, no es automática. Entonces, por ejemplo, en la última crecida que hubo, esa compuerta no se abrió mucho después de la gran caída de agua y eso provocó que queden muchos barrios anegados. Después, cuando se abrió la compuerta, se fue desagotando, pero había un momento en el que el agua no corría y no era solamente por los residuos, sino porque la compuerta de la Génova estaba cerrada. Es que en realidad el mantenimiento de ese sistema no implicaría costo económico. ¿Sí? Hay un montón de gente en el municipio trabajando que está haciendo cosas que son contraproducentes, como por ejemplo esto que te digo, ¿no? Un grupo de personas cortando pasto todo el día en el canal Génova cuando tenés toda la ciudad tapada de residuos, ¿no? Están mal distribuidos. Vos pensás que nosotros tenemos 10 cooperativas que trabajan para el municipio y todas cortan pasto. Ninguna de las cooperativas recicla, ninguna de las cooperativas, en el canal Génova, por ejemplo, no podemos conseguir que junten los residuos. No está por contrato, porque el intendente dice que mejor que se vayan al río. Entonces, cortan las plantas para que los residuos vayan derecho al río de la Plata. Entonces, es una cuestión de concepción, no de recursos ni humanos ni económicos.
esto que yo te decía, por ejemplo, el arroyo del Gato de La Plata desemboca en Ensenada y toneladas de residuos sólidos urbanos, toneladas. Ya hay también una denuncia, una demanda iniciada por Monti, que es un abogado de Ensenada, que también conocemos, en relación a la cantidad de basura que baja del arroyo del Gato. O sea, La Plata nos tira los residuos a nosotros a través del arroyo del Gato. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por allá había más. A ver, yo. Digo, si querés frenar. Sí.